Hola, apreciado estudiante de tercer año del Instituto Simón Bolívar. En esta ocasión, la clase número 3, denominada Racionalización, dará continuidad a la clase número 2, vista anteriormente, sobre radicales y sus propiedades. Recuerda que para la mejor comprensión de estos ejercicios resueltos, debes haber revisado la guía de estudio suministrada correspondiente a esta clase, lo cual además te permitirá resolver los ejercicios propuestos en la asignación número 3. Tal y como se explica en la guía de estudio, el proceso de racionalización es un proceso mediante el cual se elimina un radical de una fracción. Los tipos de racionalización son dos. Dado que se trabaja con fracciones, tenemos racionalización de numeradores y racionalización de denominadores, siendo más común la racionalización de denominadores. Por su parte, dentro de la racionalización de denominadores, existe la racionalización de denominadores que contienen monomios, que contienen binomios, trinomios o polinomios en general. En esta clase abarcaremos de la racionalización de denominadores que contienen monomios y binomios. Inicialmente, la racionalización con denominadores monomio o que contienen un monomio es el siguiente. El procedimiento para eliminar el radical en un denominador monomio consiste en multiplicar y dividir la fracción dada por una raíz del mismo índice que la del denominador y cuya parte subradical esté formada por los mismos factores que forman la parte subradical del denominador, pero elevados a exponentes que sumados con los que ya tiene los números sean iguales o múltiplos del índice. En general, este es el procedimiento de racionalización: multiplicar y dividir la fracción por otra raíz, que de forma adecuada y siguiendo el procedimiento adecuado permita eliminar la fracción o de la fracción el radical que se desea eliminar. Veamos dos ejercicios relacionados con esta sección de la racionalización con denominadores monomios. Ejercicio número 1. Racionalizar la siguiente expresión: a dividido entre la raíz quinta de a la 3. Tenemos entonces que es importante verificar los elementos necesarios para realizar el procedimiento. Tenemos un numerador, que es la letra A en este caso. Tenemos el denominador, que es la raíz quinta de a elevado a la 3, siendo el índice de la raíz el número 5 y la cantidad subradical o cantidad que está dentro del signo de la raíz es a la 3. ¿Qué dice el procedimiento? Que debemos multiplicar y dividir la fracción con la que se desea trabajar por otra raíz, cuyo índice sea igual al índice de la raíz que deseamos eliminar. En este caso, deseamos eliminar de este denominador la raíz quinta de a elevado a la 3. Tomamos entonces que el índice es 5, por lo tanto voy a multiplicar y dividir por una raíz de índice 5. Luego, debemos, dentro de esa cantidad subradical de esta raíz por la que vamos a multiplicar y dividir, debemos verificar que podamos obtener un 5, dado que es el índice de la raíz, para luego el procedimiento poder permitir que se elimine la raíz. Tenemos entonces que si tienen aquí en la cantidad subradical una a elevado a 3, por las leyes de la potenciación, si yo multiplico este a la 3 por a elevado al cuadrado, se mantiene la base y se suman los exponentes y obtendría a la 5, que es el exponente que me interesa que sea igual al índice de la raíz. Tenemos entonces que debemos multiplicar la fracción dada por la raíz quinta de a cuadrado para obtener en la cantidad subradical la expresión, como les dije, a la 5, que es el exponente que se necesita para que a salga de la raíz. Luego se realizan las operaciones correspondientes y se simplifica lo más posible el resultado. Este artificio o esta estrategia de que a salga de la raíz, o lo que es lo mismo, que el índice de la raíz sea igual al exponente, y esto lo pueden verificar en la clase número 2
dentro de la parte que vimos relacionada con la extracción de factores de un radical. Recuerden que si el índice de la raíz y el exponente de la cantidad subradical son iguales, es decir, que es la idea de lo que se quiere hacer aquí, 5 y 5, ¿qué va a ocurrir? Que se cancela, comúnmente se le dice así, se cancela el índice de la raíz con el exponente. ¿Y por qué ocurre esa cancelación? Porque esta A con este exponente y esta raíz puede pasar a ser un exponente fraccionario, que ya vimos en la clase número 2. Entonces, si el índice de la raíz es 5 y su exponente es 5, por ejemplo, en la expresión quedaría a elevado a 5 sobre 5. Y es lo que se pretende lograr con el procedimiento de racionalización. Que tengamos un exponente fraccionario con numerador y denominador iguales, y así puede salir el factor de la raíz correspondiente. Veamos entonces el procedimiento completo para resolver este problema. Ok, el ejercicio que inicialmente tenemos es esta fracción con un radical común con denominador. Es un monomio dado que tiene un solo término. El procedimiento consiste en multiplicar y dividir dicha fracción por un radical que tenga el mismo índice del radical que deseo eliminar, es decir, 5. Por lo tanto, multiplico y divido por una raíz con índice 5 y internamente la cantidad subradical o dentro de la raíz debe tener unos exponentes que sumados al exponente de la cantidad subradical que ya existe den también igual al número del índice de la raíz. Por lo tanto, aquí tenemos a elevado a la 3 como cantidad subradical a eliminar y debo entonces multiplicar por un exponente 2. ¿Por qué? Porque por la propiedad de la potenciación relacionada a la multiplicación de potencias, esa propiedad me establece que mantengo la misma base, que en este caso sería la A, y sumo los exponentes 3 y 2, 5, me va a dar el número que necesito como índice de la raíz. Al multiplicar y dividir por la raíz, la misma raíz, fíjense que es la misma expresión tanto arriba como abajo, nos genera la multiplicación de dos fracciones. Y para multiplicar dos fracciones, como ya saben, simplemente multiplican los dos numeradores y multiplican los dos denominadores. Y esa va a ser la fracción equivalente. Tenemos entonces aquí que le va a quedar a multiplicado por la raíz quinta de a cuadrado. Y en el denominador la raíz quinta de a la 3 por la raíz quinta de a cuadrado. Por la propiedad de la radicación que vimos en la clase anterior, al multiplicar dos raíces que tienen el mismo índice, se mantiene ese mismo índice y multiplican las cantidades subradicales. Por lo tanto, aquí multiplicamos a la 3 y a la 2. Y por las propiedades de la potenciación, como ya dije anteriormente, se mantiene la base y se suman los exponentes, lo cual me genera a la 5 como cantidad subradical en el denominador. En la parte superior se mantiene igual. Luego, en esta parte es donde se produce la eliminación de la raíz gracias a la racionalización que hicimos. ¿Por qué? Porque el índice de la raíz es igual al al exponente de la cantidad subradical. Al transformar esto en un exponente fraccionario, que fue lo que vimos en la clase anterior, sobre los radicales, esta A va a ser igual a A elevado a 5 entre 5, porque el índice de la raíz pasa a dividir al exponente. Eso se le llama exponente fraccionario. Y 5 entre 5 es igual a 1. Por lo tanto queda a elevado a la 1, que no se coloca o se sobreentiende. Esta situación de exponente fraccionario es equivalente a decir que se cancelan o se eliminan el índice de la raíz, que es 5, con el exponente cuando son iguales. Eso solamente se puede lograr cuando son iguales. Y este proceso de racionalización lo permite. Y por ello se aplica para eliminar entonces el radical o la raíz que estaba en el denominador. Fíjense entonces que desaparece el radical que estaba en el denominador, se mantiene arriba la A y el radical. Luego esto se puede simplificar porque tenemos A que multiplica y una A que divide, o A entre A es igual a 1. O lo que es lo mismo, desaparece la A, pero es por la división que se genera de A entre A. Por lo tanto, la respuesta sería raíz quinta de a cuadrado, que es lo que va quedando en el numerador. Finalmente, el ejercicio original
es igual a la raíz quinta de a al cuadrado, en su forma más simplificada. Esto no puede simplificarse más porque, como también se explicó en la clase anterior, el exponente de la cantidad subradical es menor al índice de la raíz. Si el exponente de la cantidad que está dentro de la raíz es mayor al índice de la raíz, se podría simplificar aún más aplicando la extracción de factores fuera del radical, que fue parte de lo estudiado en la clase número 2. Veamos ahora un siguiente ejercicio, racionalizar la siguiente expresión, la cual dice a por b en el numerador está dividido por la raíz cuarta de a cubo por b. Fíjense que la diferencia con el ejercicio anterior es que hay dos factores dentro del radical. El primer factor es la a, que tiene un exponente 3, y la b, que tiene un exponente 1. El índice de la raíz es 4. Podemos aplicar entonces la racionalización en el denominador, porque la raíz está en el denominador, y es un monomio porque es un solo término. Tiene dos elementos o dos factores que son la a y la b, pero es un solo término. Nada más que le sume o le reste. En el momento que hay una suma o una resta pasa a ser un binomio o un trinomio. Eso también está explicado en la guía de esta clase número 3, en la parte inicial, que son monomios, que son binomios. Entonces, el procedimiento a aplicar es el mismo. Siempre el proceso de racionalización es el mismo. La diferencia va a ser los términos o algunos elementos que tenga el ejercicio original. Fíjense entonces que para resolver se multiplica y divide la fracción dada por una raíz que va a ser igual a ¿qué? Al índice de la raíz, que va a ser el mismo. Por lo tanto, si quiero eliminar esta raíz cuarta, debo multiplicar y dividir por una raíz cuarta. Internamente tengo a elevado a la 3 y b elevado a 1. ¿Qué necesito? Que la cantidad que yo voy a tener al hacer la multiplicación en la parte del denominador, los exponentes sean iguales a 4, igual al índice de la raíz. Entonces, para que a esté elevado a la 4, debo multiplicar este a la 3 por a elevado a 1, que se sobreentiende, no se coloca el 1, y la b que está elevado a 1, debo multiplicarla por b a la 3, de manera que al sumar sus exponentes va a quedar b a la 4, por las propiedades de la potenciación. Por lo tanto, se multiplica y divide la fracción dada por este radical para obtener en la cantidad subradical la expresión a la 3 por b, que es la cantidad subradical original del problema, por a por b a la 3, que es la cantidad que yo voy a colocar dentro de la raíz, que voy a multiplicar y dividir, y eso me genera que me va a quedar a elevado a 4 y b elevado a 4, lo cual es lo que me interesa, como dije, para cancelar eso con el índice de la raíz. Es el exponente que necesito, el 4, para que a y b salgan de la raíz, en este caso, en este ejercicio. Luego deben realizar las operaciones correspondientes y simplificar lo más posible el resultado. Veamos entonces cómo queda el ejercicio al aplicar el procedimiento. El ejercicio ya resuelto sería de la siguiente forma. Tenemos entonces que el ejercicio original es esta fracción, que como dije la vamos a multiplicar y dividir por una misma expresión que ya definimos anteriormente, que es la raíz cuarta de ab elevado a la 3, tanto arriba como abajo. Nuevamente se multiplican los numeradores porque estoy multiplicando dos fracciones, que me va a quedar a por b y la raíz cuarta de ab a la 3. En la parte inferior me quedan dos raíces que se multiplican y tienen el mismo índice, por lo tanto, por las propiedades de la radicación que vimos en la clase pasada, se mantiene el índice de la raíz, en este caso raíz cuarta. Y multiplico internamente y aplico las propiedades de la potencia que sean necesarias. A a la 3 por b por a b a la 3. Y como ya vimos en la lámina anterior, eso es igual a la 4 por b a la 4. Y obtenemos lo que estamos buscando. Los exponentes son iguales al índice de la raíz. Y nuevamente ese 4, por propiedades también de la radicación, que vimos también en la clase anterior, cuando hay varios términos multiplicándose dentro de una raíz, eso equivale a separar cada una de esas raíces. Por lo tanto, esta expresión es igual a separarlas, raíz cuarta de a a la 4 y raíz cuarta de b a la 4.
Y de nuevo eso se cancela, bien sea viéndolo como exponente fraccionario, porque me quedaría, por ejemplo, a elevado a 4 sobre 4 y b elevado a 4 sobre 4. Y eso es igual a exponente 1, y eso hace que desaparezca la raíz tal y como se establece o se pretende hacer con la racionalización. La parte superior la pueden dejar igual porque de nuevo esto no se puede simplificar, dado que los exponentes de la cantidad subradical es menor al índice de la raíz, por lo tanto no puede simplificarse más. Tenemos entonces que lo que podemos hacer es con los coeficientes o estos términos que están afuera, a sobre b o a por b, dividido entre ab, estos sí pueden dividirse y eso va a ser igual a 1. Por lo tanto queda la raíz cuarta sola de a b elevado a la 3. Finalmente, el ejercicio original se reduce o se simplifica de esta forma. Veamos ahora la racionalización con un denominador que presenta un binomio. En la guía de estudio, ya facilitada en Edmodo, se explica la definición o por definición lo que es un monomio, lo que es un binomio. En este caso, los binomios suelen reconocerse porque son dos términos que están sumándose o restándose, es decir, están separados por un signo positivo o negativo. En este caso, para resolver radicales y racionalización, el producto notable a más b, que multiplica a menos b, son dos binomios, al multiplicarse con este signo intermedio diferente, me genera un producto notable, que ya deben haber estudiado, que es igual a el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo término. Entonces, este producto notable es utilizado para racionalizar fracciones con denominadores binomios, dado la utilidad que presenta, y porque intervienen raíces cuadradas. Para eliminar dichas raíces, lo cual es el objetivo de la racionalización. Cuando el denominador es una suma, entonces se multiplica y divide la fracción por su diferencia y viceversa. Es decir, si el denominador es una resta, se multiplica y divide por una suma. A este proceso se le conoce como multiplicar por la expresión conjugada del denominador. La expresión conjugada del denominador es el elemento fundamental para racionalizar en el caso de que exista un binomio en el denominador. Es decir, simplemente lo que hay que hacer es verificar cuál es el binomio dentro de la raíz que vamos a eliminar, y si hay un signo positivo entre ellos, colocan el mismo binomio pero con signo negativo. Y lo contrario, si es un signo negativo que está en el binomio, en el denominador de esa raíz como cantidad subradical, colocan entonces un positivo. Vamos a ver dos ejercicios donde se explica el proceso como tal para aplicar racionalización con un binomio en el denominador. Tenemos entonces el primer ejercicio que, fíjense que dice lo siguiente. Tenemos una fracción con un denominador que es 3 y el denominador es raíz cúbica más raíz de 2. Fíjense que es un binomio porque hay dos términos que en este caso se están sumando, un signo positivo. ¿Cuál es el procedimiento entonces? Se multiplica y divide la fracción dada por la conjugada del denominador, que es raíz de 3 menos raíz de 2. Es la misma expresión que deseamos conjugar, pero con signo contrario. Se realizan las operaciones correspondientes o pertinentes y se simplifica lo más posible el resultado obtenido. Tenemos para aplicar el procedimiento lo siguiente. El ejercicio original, que es esta expresión, tomamos en cuenta cuál es el signo que existe en el binomio y su conjugada va a ser entonces en este caso con signo negativo. Tenemos entonces que racionalizar de la siguiente forma. Esta es la expresión original, la voy a multiplicar y dividir por una fracción cuyos elementos arriba y abajo va a ser el mismo, que es la conjugada, como dije, de la expresión del binomio. Entonces, ¿qué me va a generar esta situación? En la parte inferior es donde se aplica el producto notable que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque tienen el mismo primer término, que es raíz de 3, y el mismo segundo término, que es raíz de 2. La diferencia entre ambos es el signo. Uno es positivo, el otro es negativo, y eso me permite aplicar el producto notable anterior.
que me dice que eleve al cuadrado el primer término, es decir, raíz de 3 se eleva al cuadrado y raíz de 2 se eleva al cuadrado. Y entre ellos se mantiene un signo negativo. En la parte superior simplemente voy a multiplicar por propiedad de las fracciones. Al multiplicar dos fracciones multiplico a ambos denominadores y numeradores. En este caso el 3 multiplica raíz de 3 menos raíz de 2. Podemos mantener esto así en la parte superior y simplificamos la parte de abajo para entonces eliminar las raíces, que es el objetivo de aplicar la racionalización. Raíz de 3 al cuadrado, entonces se cancela. Recuerden que la raíz de este radical es un 2, se cancela con este 2 y lo mismo ocurre acá. Tenemos entonces que nos quedan sin las raíces las cantidades subradicales, 3 menos 2. 3 menos 2 es 1 y esto se simplifica para quedarnos entonces simplemente el numerador 3 y raíz de 3 que multiplica raíz de 2. Y al restar abajo 3 menos 1 se simplifica de esta forma. Finalmente entonces la expresión original que tenía un binomio con raíces abajo se elimina en la parte inferior entonces la raíz. En un segundo ejemplo tenemos la siguiente expresión. En el numerador tienen 2 más raíz de 2 y en el denominador 3 más raíz de 3. De nuevo se presenta que hay un binomio en el denominador, dos términos que en este caso también se suman. Por lo tanto, el procedimiento cuál va a ser multiplicar y dividir la fracción dada por la conjugada del denominador. Y la conjugada del denominador es la misma expresión, pero con el signo en el medio distinto o contrario. Entonces, si es positivo lo colocan negativo, 3 más raíz de 3. Entonces vamos a multiplicar y dividir por la conjugada 3 menos raíz de 3. Se realizan las operaciones correspondientes y simplificamos el resultado lo más posible. Tenemos entonces que aplicando el procedimiento nos queda de la siguiente forma. El ejercicio original, que es este, va a ser igual. El ejercicio planteado lo voy a multiplicar por una fracción con un numerador y denominador que va a ser la conjugada, que ya definimos que es 3 menos raíz de 3. Luego aplicamos lo que sea necesario para ir simplificando la expresión. Multiplicamos los numeradores, lo cual me genera, fíjense que hay en este caso una propiedad distributiva, ya que tienen un binomio que multiplica a otro binomio. Para resolver esto, el primer término debe multiplicar a los dos términos siguientes del otro monomio. Y luego este segundo término, que sería raíz de 2, me va a multiplicar por propiedad distributiva a cada uno de los términos del segundo monomio. Nos queda entonces que van a multiplicar el 2 por 3, les da 6, tienen 2 por raíz de 3, esto es raíz de 3, pero con este signo negativo es igual al negativo, aplicando la propiedad de los signos, el 2 positivo y 3 negativo. Luego el 2 positivo que multiplica este 3 positivo me va a dar 3 raíz de 2 positivo. Y finalmente raíz de 2 por menos raíz de 3, eso va a quedar negativo. Y al multiplicar dos raíces, como se vio en la clase anterior, se mantiene el índice de la raíz, que en este caso es 2 y 2, por lo tanto mantengo raíz cuadrada. Y multiplico las cantidades subradicales, que serían 2 y 3. Por eso tienen acá 6. Eso es la propiedad de multiplicación de raíces con el mismo índice. Por su parte, en la parte inferior, que es en el denominador, se aplica el producto notable porque el denominador es un binomio, ya que se genera el producto notable de a más b por a menos b. Y eso se resuelve elevando al cuadrado el primer término, que sería 3 al cuadrado, y elevando al cuadrado el segundo término, que es raíz de 3. Por lo tanto, queda 3 al cuadrado menos, este signo recuerden que siempre es negativo aquí, del producto notable, por la raíz cúbica de 3 al cuadrado. Tenemos entonces que 3 al cuadrado va a ser 9 y la raíz cuadrada de 3 con este exponente 2 se cancela y queda el 3 solo. Entonces mantenemos acá arriba 6 menos 2 raíz de 3 más 3 raíz de 2 menos raíz de 6. Aquí no puedo agrupar términos porque fíjense que las raíces y las cantidades internas son todas diferentes, las cantidades subradicales. Tenemos raíz de 3, tenemos raíz de 2, tenemos raíz de 6. En este caso, estas raíces no podemos sumarlas porque, según lo que vimos también en la clase anterior, en la clase 2, para poder sumar o restar raíces,
deben tener tanto el mismo índice como la misma cantidad subradical. Por lo tanto, estas 3 raíces no pueden ser sumadas. En la parte inferior les queda 9 menos 3, eso es igual a 6. Por lo tanto, esta expresión no puede ser simplificada más, entonces la dejan de esa forma a menos que lo separen en 4 fracciones. Pueden tomar 6 sobre 6, 2 raíz de 3 sobre 6, 3 raíz de 2 sobre 6 y menos 6 sobre 6. Pero de simplificar a los términos como coeficientes o sumar o restar fracciones o sumar o restar raíces no se puede hacer. Por lo tanto, lo más simplificado para este problema propuesto es esta expresión, que es 6 menos 2 raíz de 3 más 3 raíz de 2 menos raíz de 6 dividida entre 6. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que a través de la plataforma Edmodo puedes hacer consultas relacionadas con esta clase y con las anteriores.